vamos a empezar. ¿Cuáles son las bases para entender si es un paciente cardiológico o no? Como les pongo en esta imagen, lo primero es definir si es o no un paciente cardiológico. Muchas veces podemos confundir un paciente cardiológico con un paciente respiratorio o con un paciente con otras afecciones hemodinámicas. ¿Cuál es la clave aquí? Debemos entender muy bien cuál es la historia clínica de mi paciente, es decir, la edad que tiene, la raza, cuánto tiempo lleva con el problema, cuánto tiempo lleva con el propietario, la razón para que haya llegado a la consulta, si presenta tos, si está decaído. Todo esto vamos a ir viendo igual un poquito más a profundidad. ¿Cuál ha sido la duración del problema? 2 semanas, 3 semanas, años. ¿Qué evolución ha tenido de los signos clínicos? ¿Esa tos mejora, empeora, mejora con medicación, se mantiene igual? ¿Cuáles son los factores desencadenantes como tal? Es decir, empeora cuando hace frío, empeora en la noche. ¿En qué momento se desencadenan los signos clínicos que el propietario no remite? En la historia clínica y la anamnesis es importante tener en cuenta la edad, la raza y el sexo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar ciertas primicias de qué tipo de enfermedad puede tener nuestro paciente. Los pacientes geriátricos suelen tener afecciones degenerativas primordialmente. Los pacientes que son de una raza grande van a tener mayores predisponencia de alteración a nivel de la tricúspide. Los pacientes de raza pequeña van a tener alteración a nivel de la mitral, mientras que en las hembras es más común encontrarnos con pacientes con el ducto arterioso persistente y la raza. Los pequinés, el King Cavalier, los Cocker son pacientes, razas que son más predisponentes a tener enfermedad mitral degenerativa crónica. Entonces ya con esto vamos teniendo ciertas primicias. Aquí podemos ver, hay un video en donde nos enseña cómo un paciente puede tener un abdomen abultado, porque a veces los propietarios nos remiten y nos dicen, le veo que se le está hinchando el abdomen, antes no estaba así, ahora sí está, se ve que hay abundante cantidad de líquido libre en el abdomen, y siempre que tengamos líquido libre en el abdomen hay que descartar que no sea por una causa de tipo cardiológica. Entonces, ¿cuáles son los signos cardiológicos que tenemos o que tenemos que guiarnos por los signos que nos dice el propietario para que nosotros pensemos que sea un paciente cardiológico? Tenemos intolerancia al ejercicio, debilidad o paresia, sobre todo muy común en los gatos, la paresia, disnea, dificultad para respirar, también vamos a ir viendo un poquito esto, cada uno de ellos, el síncope o desmayo, que es lo que remiten los dueños, o muchas veces lo confunden con convulsiones, la tos, más común en perros, raro en gatos, aumento del tamaño del abdomen, como les comentaba, ascitis o organomegalia. Indican también que el paciente está perdiendo peso, que cada vez está más delgado. Esto normalmente es común por un síndrome inflamatorio sistémico, que disminuye el apetito. A veces hay cuadros febriles, procesos infecciosos, y si es que el paciente es joven y tiene un crecimiento deficiente. En perros, como les decía, la tos puede ser por una afección cardíaca o traqueobronquial, mientras que las cojeras se asocian más a problemas de endocarditis. En los gatos, los problemas de parálisis con signos de neurona motora inferior se asocian más a un tromboembolismo, y la tos es más probable que sea por una afección de tipo respiratoria en gatos. Esas son ciertas diferencias. En los perros, ¿qué tenemos que pensar como enfermedades de tipo congénitas? Enfermedades de tipo congénitas en las razas toy o pequeñas, vamos a pensar en un conducto arterioso persistente o una estenosis pulmonar. Mientras que en las razas grandes vamos a pensar en una estenosis subaórtica más común. Enfermedades adquiridas en las razas pequeñas, enfermedad mitral degenerativa crónica, y en las razas grandes, cardiomiopatía dilatada. Con lo que hace referencia al sexo, en hembras vamos a tener conducto arterioso persistente, mientras que en machos la cardiomiopatía dilatada y la enfermedad mitral degenerativa crónica. Todas
esto son pautas que nosotros tenemos que saber cuando vemos a nuestro paciente en primera instancia, a la consulta. Tengan en cuenta que muchos de los pacientes cardiológicos se diagnostican en la consulta para vacunas, entonces siempre tenemos que auscultarlos, tener un muy buen oído, palpar el pulso, todo lo que vamos a ir viendo. En los gatitos, en cambio, las afecciones de tipo congénitas se asocian más a defectos del septo atrial o ventricular. Y las afecciones adquiridas, la cardiomiopatía hipertrófica concéntrica y la cardiomiopatía restrictiva. Con lo que respecta a las enfermedades como tal, es un tema un poco más amplio para entrar, entonces ahora lo que quiero es que ustedes sepan identificar a un paciente cardiológico. ¿Qué es un síncope? Un síncope es una pérdida del conocimiento como tal. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer al síncope? Porque muchas veces lo van a confundir con una convulsión. Es súper importante y que el propietario realice un video para que nosotros podamos observar y diferenciar lo uno de lo otro. En el síncope normalmente está responsivo al tacto y al llamado, o sea, no regresa a ver, se recupera rápido la conciencia. Tenemos que preguntar cuánto duró el síncope, normalmente son rápidos, es eventual o pasa muy seguido, la recuperación como tal, cómo es, si se demora en recuperarse, en responder al llamado, se queda mareado, cosas de este estilo. Muchas veces, no siempre, puede no haber control de esfínteres. En esto me van a decir, pero en las convulsiones no hay control de esfínteres, ¿cómo los voy a diferenciar? Eso es lo que les digo, tenemos que ver cómo está responsivo o no mi paciente y es súper importante el video. Vamos a ver y a preguntar si es que hay movimientos de las extremidades, si hay rigidez, si hay flacidez. En el síncope suele darse esto que se llama opistótonos, que es una rigidez de la cabeza y el cuello y una rigidez también de las extremidades. En este video les voy a enseñar cómo se da un opistótono. Hay salivación, hay problemas, hay signos de masticación. En los pacientes con síncope no suele darse tanto estos problemas de masticación. ¿Y qué factores los desencadenan? Esto es bastante importante, si es que lo desencadena los juegos pirotécnicos, el ejercicio, cosas de este estilo. En este paciente vamos a ver que empieza a caminar, de pronto empieza a caminar un poco más lento, empieza a tener un poco de debilidad del tren posterior y estos son los opistótonos. La cabeza se va hacia atrás, las extremidades se ponen rígidas, el paciente pierde el conocimiento, no hay movimientos involuntarios como tal. Si yo le llamo o algo, intenta regresar a verme. Y es un episodio relativamente rápido. Obviamente para el propietario es un poco desesperante ver que su mascota pierde la conciencia, se va de lado y no responde, pero si ustedes se dan cuenta, han pasado segundos, el paciente recupera la conciencia, se levanta, se lo llama, reconoce y vuelve en sí. Eso es un síncope. Esto yo creo que es lo esencial. Tenemos que reconocer si un paciente es cardíaco o si es respiratorio o si tiene ambas patologías por cualquier motivo. ¿Pueden estar las dos juntas? Sí. La mayoría de las veces vamos a ver que tenemos pacientes que debido a un defecto en el llenado o en el vaciado como tal y defectos valvulares van a tener edema pulmonar. Y estos pacientes van a tener una neumonía secundaria. ¿Qué es el abordaje inicial que vamos a tomar nosotros con los pacientes? Primero vamos a ver qué postura tienen, si es que es una postura disneica, cabeza estirada, para promover que el aire ingrese, qué patrón respiratorio tiene, con qué frecuencia está respirando, cuál es la duración
y si es que hay esfuerzo o no para respirar. Esta paciente, si ustedes le ven, tiene la cabeza estirada, respiraciones cortas, rápidas, sin esfuerzo como tal. Típico de edema pulmonar. ¿Cuál es el patrón respiratorio? Tenemos que observar que cuando hay un mayor esfuerzo inspiratorio, normalmente me va a indicar una obstrucción de vías aéreas superiores, como los pacientes que tienen una estenosis a nivel de las narinas. Un esfuerzo inspiratorio y expiratorio puede indicarme, por ejemplo, una estenosis traqueal, que generalmente va a ir acompañada de un ruido muy especial. Puede ser una efusión pleural, en donde no va a haber ruido, no voy a escuchar mayor ruido respiratorio, y también me va a opacar el sonido del latido cardíaco. Y puede ser afecciones a nivel del parénquima pulmonar como tal. Una respiración con un incremento del esfuerzo expiratorio normalmente va a indicar afección de vías aéreas bajas, es decir, pulmonar. En esta radiografía de acá arriba vemos un paciente con una efusión pleural por cualquier causa, y en este paciente de acá vemos una neumonía por una aspergiliosis. Un patrón restrictivo son respiraciones rápidas, cortas, con esfuerzo, y puede ser signo de efusión pleural, una neumonía o un edema. Una respiración paradójica es esto. Normalmente cuando nosotros inspiramos, el abdomen se mete, cuando expiramos, el abdomen se relaja. En este paciente, si ustedes observan, pasa lo contrario. Él inspira y el abdomen se distiende, y cuando expira, se contrae. Eso es una respiración paradójica. Es una respiración con mucho esfuerzo, excesivo esfuerzo respiratorio. Puede indicarnos un paciente que ha sufrido fractura de costillas. En pacientes que tienen un edema pulmonar muy crónico también podemos ver esto, y en pacientes con lesiones diafragmáticas o parálisis de diafragma. Los ruidos respiratorios, podemos tener los estertores, que son un problema a nivel de la nasofaringe, típico de los bulldogs, ese ronquido típico que tienen, o masas a nivel de las fosas nasales. El estridor es típico de pacientes con una parálisis laringea, que se va a escuchar así. Es un silbido y es común en razas grandes. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto y puedan diferenciarlo? Porque muchas veces el propietario se asusta, se desespera de ver a su mascota que no puede respirar, y lo pueden asociar a un problema de vías aéreas inferiores, un problema cardíaco, y por eso les digo, uno tiene que diferenciar de qué zona respiratoria viene el problema y si es o no es cardíaco como tal. El colapso traqueal, vamos a tener el sonido de graznido de ganso. Y el estornudo inverso, que básicamente es nada o problemas a nivel de la nasofaringe, pero es una causa y un motivo de consulta muy común. Entonces esto es típico, que el propietario remita y diga: mi perro no puede respirar, mi perro tiene una masa. Sí, hay que saber diferenciarlos. En lo que respecta al peso y la condición corporal, es muy común que los animales con afección respiratoria, como colapso traqueal, bronquitis y enfermedades a nivel bronquial felina, sobre todo, tengan una buena salud sistémica, es decir,
que se mantengan con un buen peso corporal o incluso un poco gorditos, en los gatos sobre todo. Sin embargo, en los pacientes que tienen afecciones del parénquima pulmonar, la pleura o una cardiomopatía severa como tal, suelen ser pacientes que se encuentran como este gatito que vimos del video, flacos, debilitados, caquéticos básicamente. El color de las mucosas, vamos a observar igual si es que tenemos mucosas cianóticas que nos pueden indicar una obstrucción de la vía aérea, edema pulmonar, efusión pleural. Si tenemos unas mucosas muy rojas, muy hiperémicas, esto nos puede indicar desvíos de derecha a izquierda, es decir, la reversión del ducto arterioso persistente a un rojo más oscuro por la policitemia. Y en las mucosas orales pálidas, esto siempre vamos a hablar con el dueño para que nos diga qué pasó, desde cuándo llegó el episodio, desde cuándo lo ve pálido, si es que se han dado cuenta o no, porque esto puede ser una vasoconstricción periférica por un aumento del tono simpático. Los pacientes que llegan en shock, en cualquier tipo de shock, pueden llegar con las mucosas orales pálidas, pacientes anémicos por la disminución de la perfusión y en cardiomiopatías avanzadas, estenosis a nivel subaórtica, acuérdense, más típico en razas grandes, y estenosis pulmonar me va a provocar un aumento del tiempo del relleno capilar. Vamos a valorar en nuestros pacientes siempre el cuello y las venas yugulares. Creo que eso a veces se nos olvida. Tenemos que ver si es que hay una distensión de la yugular. Esto me va a indicar una elevación de la presión arterial, efusión pleural, hipervolemia. Si es que tengo reflejo hepatoyugular, es decir, pedimos a otra persona que presione el abdomen y nosotros observamos el cuello para ver si es que hay una distensión de la yugular y si es que la yugular presenta pulso. Este video no se ve tan bien, pero si se fijan apenas se nota como que la yugular late, como que está palpándose ahí. Esto es muy común en los pacientes que presentan regurgitación tricuspidia. También es importante ver si es que nuestros pacientes presentan angioedema, inflamación de la zona del cuello. Esto nos puede estar indicando otras patologías igual del tipo cardíacas, como un taponamiento cardíaco. Esta parte de aquí yo creo que es sumamente importante para verificar a un paciente cardiológico como tal, es la palpación del área precordial, de la zona donde sentimos el choque de punta del latido cardíaco. Vamos a verificar primero si es que hay presencia o ausencia de latido, la intensidad que éste tiene, si es que el latido está generado por el miocardio. Entonces, en aumento, cuando sentimos un choque muy duro, puede indicarme una cardiomiopatía dilatada o una cardiomiopatía hipertrófica en gatos. ¿En dónde está el choque de punta? Porque tenemos que sentirlo normalmente a nivel del lado izquierdo, entre el cuarto, quinto espacio intercostal, pero si lo sentimos a nivel del lado derecho, hasta nos puede indicar la presencia de masas que estén desplazando el corazón como tal. Y si es que existe o no la presencia de frémito. Frémito nosotros vamos a sentir en nuestros dedos como un pequeño hormigueo, como un cosquilleo, el momento que nosotros lo estamos palpando. Esto me va a indicar que mi paciente tiene un soplo de 5/6 a 6/6. El abdomen, como ya les había comentado, tenemos que valorar si es que hay una organomegalia, si es que hay una ascitis, si es que hay efusión abdominal como tal. Cuando tengo efusión abdominal, lo más probable es que tenga una patología o una insuficiencia cardíaca del lado derecho, junto con la distensión de las yugulares. En los gatos es menos frecuente que se dé una ascitis por insuficiencia cardíaca derecha. Y la organomegalia, que es muy común que se da por el incremento de presión a nivel de las cámaras cardíacas hacia los órganos abdominales. Las extremidades es muy importante en gatitos. No digo que en perritos no, pero en los gatitos es esencial valorar las extremidades. Tenemos que valorar si es que hay edema, si es que las extremidades están frías a la palpación y también el color de las mismas. Las almohadillas de los gatitos siempre deben verse rosa en lugar de verse medio azulado o negruzco.
Y el pulso, esto me faltaba. Siempre que nosotros auscultamos a nuestro paciente, tenemos que auscultarlo y sentir el pulso femoral. Si es que hay alguna alteración, tenemos que seguir guiando nuestro diagnóstico. El pulso. Entonces, lo que les decía, auscultar y palpar. Para esto del pulso, yo creo que la práctica es súper importante, porque mientras más auscultemos y palpemos, vamos a sentir en nuestros dedos, en la yema de los dedos, la diferencia entre un pulso y otro. El déficit de pulso, vamos a verificar si es que hay irregularidades en la auscultación. Es decir, un déficit de pulso, si yo no tengo pulso en mi paciente y lo ausculto y si hay latido, entonces puede ser que esté hipotenso o hipovolémico. Si es que yo no tengo pulso y no hay latido, obviamente está muerto. El pulso hiperkinético, cuando yo palpo y siento ese pulso que choca muy fuerte, puede ser por un conducto arterioso persistente, porque mucho flujo sale del ventrículo izquierdo y vuelve a las cavidades izquierdas. Un pulso muy débil puede ser por insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes hipovolémicos o una estenosis. Un pulso alternante, es decir, yo escucho aquí un latido, igual siento el pulso y después siento otra onda pulsátil antes del latido, normalmente me indica arritmias. Un pulso bigémino por complejos ventriculares prematuros también son arritmias. Y el pulso paradójico, esto se va a dar más en perros, ¿sí? En condiciones normales, la intensidad del pulso en inspiración es menor que en expiración, pero en pacientes que tienen tamponamiento cardíaco se va a dar lo contrario. En inspiración casi no se va a detectar el pulso. Esto es lo que vamos a ver o a sentir básicamente en las ondas pulsátiles. Un pulso normal, un pulso hiperkinético, un déficit de pulso, un pulso alternante, más suave, más fuerte, más suave, más fuerte, y un pulso bigémino como que tiene dos ondas. Como les digo, esto lo que se necesita sobre todo es práctica, que ustedes les enseñen a las yemas de los dedos cómo diferenciar un pulso de otro. La auscultación torácica como tal es la clave para llegar igual al diagnóstico de un paciente cardiológico. ¿Por qué les digo que es la clave? Muchos pacientes van a presentar soplo cardíaco. No quiere decir que por presentar un soplo cardíaco es un paciente cardiológico, pero sí vamos a identificar cómo está ese latido cardíaco, en dónde está ese latido cardíaco, la frecuencia con la que escuchamos y si hay arritmias o no. Siempre vamos a auscultar los dos lados, el izquierdo a nivel del tercero, cuarto y quinto espacio intercostal, independientemente para auscultar pulmonar, aórtico y mitral. Y en el lado derecho a nivel del quinto y cuarto espacio intercostal para verificar dónde está la válvula tricúspide y escuchar si es que hay anormalidades en la misma. A nivel de lo que son sonidos pulmonares, vamos a tener los sonidos normales, que son los broncovesiculares, que es el sonido que siempre vamos a escuchar en los pulmones de nuestros pacientes sanos. Y podemos tener anormalidades, en cambio, como las más comunes, las crepitaciones, en donde tanto en inspiración como expiración, vamos a escuchar sonidos discontinuos. Vamos a escuchar como que se arruga un papel, ¿sí? Esto es típico de pacientes con edema pulmonar, muy importante en pacientes que tienen una alteración cardiológica, pacientes con fibrosis pulmonar o bronquitis. Vamos a tener las sibilancias que se escuchan en expiración y es, como su nombre le indica, como un pequeño silbido y es típico de enfermedad bronquial crónica. Cuando no escucho nada a nivel pulmonar, tengo que pensar que hay una afección a nivel de la pleura, es decir, hay líquido, hay una masa o hay una consolidación pulmonar, por ende ya no tengo alvéolos y no tengo que escuchar. A nivel de la auscultación cardíaca como tal, voy a escuchar siempre la frecuencia del ritmo cardíaco, el ritmo como tal,
si es que hay sonidos transitorios y si es que hay soplos cardíacos. En la frecuencia, lo normal es que el latido en los perros sea de 60 a 160 latidos por minuto. Acuérdense que esto va a ir de la mano con el tamaño de mi paciente. En los gatos puede ir alrededor de los 120, 140 hasta los 200 latidos por minuto por el estrés que tienen ellos de salir de su hábitat de confort, básicamente. El ritmo normal en los pacientes va a ser un ritmo sinusal, tanto en perros como en gatos. ¿Qué quiere decir un ritmo sinusal? Es lo que les explicaba. El ritmo, la frecuencia, va a aumentar en expiración y va a disminuir en inspiración. Esto se va a dar usualmente porque hay un incremento de la respuesta simpática. En pacientes con insuficiencia cardíaca, esta arritmia sinusal respiratoria que se llama no se da. En gatos no vamos a ver una arritmia sinusal porque ellos tienen un predominio del simpático. Entonces, su frecuencia va a estar más acelerada. Esto es lo que vamos a escuchar. Les voy a poner nuevamente. Tengo latidos, una pequeña pausa y siguen latidos iguales. ¿Sí? Yo creo que parte de la auscultación, como les decía, es muy importante llegar a identificar un paciente que tiene un soplo cardíaco. El soplo cardíaco son sonidos añadidos al sonido normal, al latido que acabamos de escuchar. Esto se da por un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo o un aumento o disminución, mejor dicho, de la viscosidad del flujo sanguíneo. Entonces, si es que tengo un aumento de la velocidad o del volumen como tal, más una disminución de la velocidad, voy a tener una turbulencia. En el ecocardio, más o menos, para los que han visto y tienen conocimiento, lo que se va a ver es un flujo turbulento por un mal cierre de las válvulas. O sea, para que quede más claro, el corazón va a tener sus válvulas. Si es que estas válvulas no se cierran, por así decirlo, herméticamente, va a haber un pequeño agujero. Al existir un agujero, va a hacer que el flujo sanguíneo que va y viene se regrese. Es decir, como no se cierra, tengo una abertura, la sangre va y viene, se regresa y eso produce un pequeño sonido así, como un soplo, como una turbulencia. Ahora, quiero que les quede súper claro que el soplo no es sinónimo de enfermedad. El soplo no quiere decir que mi paciente tiene un problema cardiológico, no necesariamente. Tenemos soplos de tipo cardiológicos o patológicos, en donde vamos a ver por una estenosis o insuficiencias valvulares, como lo que les acabo de decir, o desvíos de izquierda a derecha, que esos sí son patológicos y son cardiológicos. Podemos tener soplos funcionales en pacientes con anemia por una disminución de la viscosidad sanguínea. En pacientes estresados también se puede escuchar un soplo transitorio. En pacientes que tienen fiebre igual, o en pacientes que han estado realizando un ejercicio externo. Esto es transitorio. Se acabó el problema y el soplo desaparece. Y los soplos inocentes, hay que tener en cuenta que en cachorros de hasta las 6 semanas se puede presentar un soplo inocente. Pasado las 6 semanas ya tengo que pensar que puede ser algo patológico. Por lo general son soplos de baja intensidad, 3/6 máximo, no suelen ser soplos con frémito. Entonces, los soplos patológicos, usualmente por valvulopatías o por desvíos de izquierda a derecha. Las características, si es que yo escucho un soplo en la sístole, va a ser un paciente que puede tener una estenosis pulmonar o una estenosis subaórtica. Si yo lo escucho en diástole, en la relajación, puede ser una estenosis mitral o tricuspidia. Si son soplos continuos que lo escucho tanto en la sístole como en la diástole, me va a indicar que mi paciente puede tener un conducto arterioso persistente.
¿Cuáles son los grados del soplo? Tenemos del 1 al 6, en donde vamos categorizando según la intensidad del mismo. 1 muy baja, 2 lo escucho un poquito más, 3 intensidad moderada. Yo pienso que del 1 al 2 se tiene que tener primero un muy buen fonendoscopio y mucha práctica. El 3 es mucho más audible, el 4 se tiene que escuchar sí o sí, y esto es importante, el soplo grado 4 no está acompañado de frémito. Acuérdense que el frémito era ese cosquilleo que yo siento en los dedos. El 5 ya es un soplo muy intenso, acompañado de frémito, y el sexto ya se puede escuchar solo acercando el oído, básicamente. Entonces, para definir qué es un paciente cardiológico, lo primero que vamos a necesitar es una correcta anamnesis y examen clínico. Esa es la clave de todo. Si es que yo no hago una correcta anamnesis y un examen clínico, me voy a confundir y voy a guiar el diagnóstico de mi paciente por otro lado que no es. Hoy en día tenemos pruebas complementarias, son pruebas de especialidad. En esto voy a dar solamente a breves rasgos, que son pruebas que nos van a ayudar a guiarnos en el diagnóstico de un paciente si es o no es cardiológico y en definir la patología que mi paciente tiene. Una de las más usadas que teníamos era la radiografía, en donde nos guiábamos mucho por cómo está la silueta cardíaca, cómo está el declive de la tráquea. En esto yo creo que es importante conocer la anatomía cardíaca. Es decir, yo tengo la silueta cardíaca, tengo la vena pulmonar, la arteria pulmonar, tengo la aorta y la vena cava caudal. Acá, la tráquea. Y según eso, nosotros íbamos guiando nuestro diagnóstico, si es que veíamos dilataciones de la aorta, disminución del diámetro de la vena cava caudal, si es que había un incremento del contacto cardioesternal, cardiodiafragmático, una disminución del contacto o un aumento, perdón, del contacto de la tráquea con las vértebras. Todo eso nos iba a ayudar un poco en el diagnóstico. Las tomas que solíamos tomar es una radiografía lateral y una radiografía dorso-ventral. Recuerden que tomamos dorso-ventral, no ventrodorsal. Dorso-ventral vamos a tener una mejor visualización de la silueta cardíaca y vamos a tener que el diafragma va a estar hecho una cúspide, mientras que en la ventrodorsal se utiliza para ver los lóbulos pulmonares. Si queremos verificar un paciente cardíaco, necesitamos la dorso-ventral. ¿Qué es lo que hacíamos con estas radiografías? Nos guiábamos mucho en el diámetro de la silueta cardíaca, si está grande o si está pequeño. En esto podemos guiarnos por la silueta cardioesternal, ¿sí? Vamos a ver entonces el tamaño normal de los espacios intercostales como tal. En perros es de 2.5 a 3.5, en gatos va de 2 a 2.5. Si tengo un aumento del mismo, ya lo refería como una cardiomegalia y se sospechaba de un paciente con una probable afección cardíaca. Tengo el índice cardiovertebral o de Buchanan's, que en este, en cambio, lo que hacía es trazar una línea desde la zona de la carótida hasta el ápice cardíaco y desde la parte más ancha de la silueta cardíaca. Aquí después ponía esos dos diámetros a nivel de la cuarta vértebra torácica y lo que hago es sumarlos. Si es que en mi suma me da un rango, por ejemplo en perros se dice que es hasta 9,7, en gatos hasta 7,5. Si tengo un rango mayor, ya me está indicando una probable cardiomegalia. Lo podía dividir también en los signos del reloj, entonces le dividía por partes, digamos, desde la 1 de la tarde a las 3 de la tarde desde el atrio izquierdo, de 3 a 6 desde el ventrículo izquierdo, y así, etcétera. Para si tengo diámetros aumentados, me podía indicar
aumentos de partes específicas. Lo mismo en la dorsoventral. La radiografía tiene muchísimas limitaciones para llegar al diagnóstico como tal de un paciente cardíaco y sobre todo a la patología específica del paciente cardíaco. Lo que yo podía ver en sí era un aumento generalizado, que como aquí podemos ver una silueta cardíaca, perdón, bastante redondeada, un incremento del contacto cardioesternal, cardiodiafragmático, la tráquea está más paralela a las vértebras y en la dorsoventral un corazón redondeado bastante globoso. Y también podemos ver disminución del diámetro del mismo, de la silueta cardíaca. Esto puede ser por hipovolemia, enfermedad de Addison, delgadez, puede ser un artefacto, pero con la radiografía solamente puedo llegar hasta ahí, a ver diámetros más que nada generalizados. Ahora, el estudio de base para un diagnóstico cardiológico es la ecocardiografía, que me va a indicar la funcionalidad cardíaca, cómo están conformadas las cavidades cardíacas, cómo es el movimiento de las paredes y de las válvulas como tal. Entonces es un estudio más completo y es un estudio en vivo y real, en donde me va a indicar qué tipo de patología tiene mi paciente. Vamos a tener para cardiología 3 modos. El modo B, que es la imagen que más vamos a utilizar o que las personas que se están adentrando a la cardiología más van a utilizar. El modo M, que son datos cuantitativos de la función dinámica cardíaca, que es este que vemos acá. Ya les voy a explicar un poquitito de esto. Y el Doppler, que son información del flujo sanguíneo cardíaco como tal, cómo tengo los flujos, si tengo flujos reversos, me va a indicar también presiones, ¿sí? El débito cardíaco. Para aquellas personas que están adentrándose a la cardiología, entonces este es el modo B, en donde vamos a identificar siempre distintos cortes. Los cortes principales tenemos que es un corte de 4 cavidades, en donde vamos a ver la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, el septum interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, esta imagen es clave que la sepan desarrollar e identificar para que ustedes puedan llegar a un diagnóstico oportuno. ¿Qué es lo más típico que voy a ver aquí? Anormalidades a nivel de la mitral, defectos en la contractibilidad, anormalidades tricuspidias, dilataciones de la aurícula izquierda, dilataciones de toda la cavidad derecha en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, para las personas que se están adentrando o que quieren empezar igual en la cardiología, es importante que sepan identificar estos cortes. Tenemos el corte del tracto de salida del ventrículo izquierdo, muy similar al anterior, pero lo que me aumenta es que ahora puedo ver la aorta. Aquí vamos a verificar si es que hay estenosis aórticas como tal, si es que hay dilataciones de la aorta. El eje corto a nivel de los músculos papilares o la imagen del champiñón que le conocen muchas personas. Entonces yo tengo esta imagen del ventrículo izquierdo en forma de champiñón y tengo acá el ventrículo derecho por arriba. Aquí igual vamos a ver la contractibilidad del mismo. Esto es súper práctico cuando queremos medir la volemia de mi paciente. Vamos a utilizar el eje corto a nivel de la válvula mitral para ver cómo está conformada esta válvula. Vamos a ver ahí si es que hay engrosamientos de la válvula y otras mediciones. Y esta que es bastante importante, el eje corto a nivel de la válvula aórtica. Vamos a tener en el centro la aorta con su típico signo que suele darse del Mercedes-Benz. Y acá tenemos la aurícula izquierda que se hace con una forma de ballena que le llaman. Acá vamos a tener la zona de la válvula pulmonar, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es cuando tengo dilataciones de la aurícula izquierda, voy a ver la relación entre la aurícula izquierda y la aorta para ver si es que tengo una dilatación muy severa de la aurícula. Y
¿Qué es lo que yo pienso que es súper importante que sepan identificar? Es si mi paciente o si su paciente tiene un síndrome intersticial. Antes los cortes son los cortes básicos. Si es que ustedes pueden hacer el modo B, van a poder ver cambios anatómicos muy importantes, anatómicos sobre todo. Ahora, en los pacientes cardiológicos, lo más típico que vamos a encontrar es que tengan edema pulmonar, que esto es lo que se conoce como síndrome intersticial. Yo tengo mi línea pleura pulmonar y lo que voy a tener es estas líneas brillantes que se despliegan desde la zona de la pleura pulmonar. Siempre vamos a valorar los dos hemitórax, tanto izquierdo como derecho, para ver qué tan grave está. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Que hay líquido adentro del pulmón. Ojo, líquido adentro del pulmón, no afuera, no en la pleura. Ese líquido adentro del pulmón puede ser inflamatorio, puede ser abundante, puede ser escaso como estas pocas líneas. Puede ser abundante. Puede ser muy abundante. Estos son pacientes que si ven cómo se mueve, o sea, está con un patrón restrictivo. Y también lo puedo ver siempre desde la zona hepatodiafragmática también. Puedo verificar si es que hay un síndrome intersticial. ¿Por qué es importante que ustedes verifiquen esto? Porque les va a ayudar mucho en guiar el diagnóstico. Es decir, yo escucho un paciente que tiene un soplo cardíaco 5/6, está con dificultad para respirar. Le llevo a la ecografía, hago mi ecofast, veo la zona pulmonar, veo si es que hay un síndrome intersticial, si es que hay líneas B, un lado, el otro. Ya sé que mi paciente está con un edema pulmonar. ¿Qué es lo que va a necesitar? Obviamente un manejo con diuréticos y otros manejos según la patología que tenga mi paciente, pero esto les va a ayudar mucho para que ustedes vean la efectividad del tratamiento al corto y largo plazo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo monitoreo así a los pacientes, veo igual cada 2 horas, se repite la ecografía, a ver qué tanto existe de líquido pulmonar todavía, y según eso vemos si se le aumenta, se baja las dosis de diurético. Después, a posterior, cuando el paciente ya va a casa, se le llama cada 3, 4 días, una semana, se ve si es que el líquido a nivel pulmonar ha aumentado, ha disminuido. Entonces les va a ayudar mucho con el manejo del paciente. El modo M, como les decía, son medidas más de funcionalidad en sí. Entonces tenemos una que es bastante importante, que es la fracción de acortamiento. Estas son medidas que pueden ser directas e indirectas. Básicamente lo que en el modo M vamos a hacer es, del modo B que teníamos, lo vamos a partir como que si fuese una cebolla al corazón. Entonces yo aquí lo que tengo es el ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces ahí se hacen ciertas mediciones y con eso yo ¿qué puedo identificar? Puedo identificar si es que hay un correcto vaciado, una correcta fracción de eyección del ventrículo izquierdo hacia la sangre que tiene que salir por la aorta, si es que hay una correcta contractibilidad. Todo eso puedo ir viendo, ¿sí? A nivel del modo M. ¿Cuándo puedo tener, por ejemplo, una deficiencia de la fracción de eyección, que la sangre no salga correctamente? Cuando tengo una enfermedad mitral degenerativa crónica muy, muy grave y que la aurícula izquierda está demasiado dilatada. Cuando puedo tener una fracción de acortamiento ventricular alterada, es decir, que la contracción de mi paciente no hace esto, sino que hace solo esto, en pacientes con cardiomiopatía dilatada. Entonces todo esto nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico oportuno. El Doppler como tal, ya les había dicho algo. A nivel del modo B, vamos a verificar, por ejemplo, si es que hay alteraciones a nivel de la válvula mitral, engrosamientos, deficiencias del cierre. Con el modo Doppler
color nos va a ayudar a que verifiquemos si es que hay esta regurgitación como tal, este flujo turbulento, qué tan grave es, en pacientes que tienen hipertensión pulmonar también. Eso con el ecocardio. Ahora, también es muy importante realizar un electrocardiograma. En el electrocardiograma, ¿cuándo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar idealmente en todo paciente que sospechemos que tiene una afección cardíaca, en todos los pacientes. ¿Vamos a realizarlo en otros pacientes? Sí, claro que sí, en aquellos que tienen disnea, que llegan con shock, cianóticos, que pensamos que tienen alteraciones electrolíticas, pero sobre todo, si ya sospechamos que mi paciente tiene una alteración cardíaca, debemos realizar un electrocardiograma. El electrocardiograma, ¿qué es lo que me indica? Me va a indicar la funcionalidad de la conductividad eléctrica del corazón, cómo se está contrayendo ese músculo cardíaco. Vamos a tener básicamente este dibujo que vamos a ver en el electrocardiograma, la onda P, Q, R, S y T. ¿Qué me va a indicar en resumen esto? La contracción de la onda P a nivel de los atrios o la activación de los atrios, el QRS, la activación de los ventrículos y la onda T, la relajación del músculo cardíaco. Cuando ustedes tienen un electrocardiograma van a tener distintas derivadas, derivada 1, derivada 2, derivada 3, ABF, etcétera, etcétera. La derivada que más nos va a interesar, sobre todo cuando estamos empezando o queremos llegar a un diagnóstico, la que más nos vamos a fijar es la derivada 2, porque esta derivada básicamente corta el corazón en el mismo sentido en el que va la despolarización cardíaca. Sí, empieza desde la zona, va desde el brazo izquierdo hacia la pierna izquierda, entonces lo corta así. Nos va a salir un papelito, ¿sí? Entonces en ese papelito nos va a salir dibujado el electrocardiograma y esto nosotros tenemos que analizarlo, hacer ciertas mediciones de velocidad, de sensibilidad para saber si las ondas están aumentadas, están más grandes, más pequeñas, están más anchas. Todo eso va a haber un rango. En este paciente, por ejemplo, vemos ya de inicio que hay una anormalidad a nivel de las ondas cardíacas, ¿sí? Y al final también, este paciente que tiene una taquicardia ventricular seguida de una fibrilación atrial al final, es decir, ausencia de ondas P. En este de aquí, si somos minuciosos, vamos a pensar que está normal, pero lo que les había dicho desde un principio, tenemos que ver la frecuencia y el ritmo. Aquí tengo un latido, voy viendo onda P, QRS, PQRS, un espacio, PQRS, PQRS, y aquí, ¿qué pasa? Tengo un latido seguido de otro latido sin onda P, y veo que está muy cerca, no hay onda P. Si es que yo sintiera el pulso de mi paciente, lo voy a palpar esto, porque voy a sentir un latido o un pulso, posiblemente con un latido muy rápido. Esto, ¿qué es lo que me va a indicar? Complejos prematuros supraventriculares. Y por último, tengo una taquicardia supraventricular. Esto quiere decir que tengo 3 o más complejos supraventriculares seguidos. Aquí, al inicio, un latido cardíaco normal, seguido de muchos latidos, ¿sí? Sin ondas, con ondas P muy ligeritas. Eso con respecto al electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a ayudar a guiarnos en cómo se está despolarizando ese corazón, y es muy importante porque nos va a ayudar a elegir también qué tipo de fármacos necesita mi paciente. Ahora, últimamente han salido las pruebas que son de laboratorio, que nos ayudan a guiarnos de igual manera en qué tan grave es la afección cardíaca que mi paciente tiene. Estas pruebas de laboratorio son el último boom, por así decirlo, porque en el músculo cardíaco, ¿qué es lo que más se altera? Es el músculo cardíaco como tal, son los daños oxidativos que se dan, son la pérdida de contractibilidad que se da en el músculo o la alteración de
de la conductividad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la prueba del péptido ProBNP, que es la reina, y esta me va a ayudar a identificar si es que es un paciente cardíaco versus un paciente respiratorio. En un paciente cardíaco va a estar muy, muy, muy elevada porque es específica del músculo cardíaco. Entonces, si es que ese músculo cardíaco está muy estresado, muy oxidado, muy debilitado, sus células cardíacas va a estar muy elevada. Esto, como les digo, se va a alterar en pacientes cardíacos, en pacientes con enfermedades respiratorias, asma, afección pulmonar como tal, no se va a elevar porque no es el músculo cardíaco el que está elevado. Lo mismo va a pasar con las troponinas, la CKMB, la mioglobina. Lo que me van a indicar son qué tan desgastado, por así decirlo, está ese músculo cardíaco. En resumen, ¿sí? Para no extenderme tanto que falta un poquito. En resumen, tenemos que definir una correcta anamnesis e historia clínica para definir que mi paciente es cardiológico. Luego de esto tenemos que saber que estamos frente a un paciente cardiológico con el examen físico y las pruebas complementarias que se realicen. El TFAS, como les decía, yo creo que es súper importante porque sí nos va a ayudar a ver si mi paciente tiene un edema pulmonar, si tiene una alteración en la conformación anatómica cardíaca. Tenemos que tener bases, conocimientos para interpretar los resultados. Por eso les decía, uno tiene que conocer qué cortes voy a hacer para saber la anatomía, para qué me sirve el Doppler, cuándo hago un electrocardiograma, si es que veo una radiografía, decir, ok, hay un aumento de la silueta cardíaca. Y la clave aquí es prevenir es mejor que tratar. Si es que yo ya sé que mi paciente tiene mayor predisponencia a tener una enfermedad cardíaca, intento prevenir antes de que se presenten los signos clínicos. Y si debo tratarlo, porque ya está con signos clínicos, tengo que conocer qué trato, o sea, qué patología tiene mi paciente y cuándo lo voy a tratar, ¿sí? Si voy a empezar el tratamiento desde ya o si mi paciente puede tener un tratamiento paliativo o para evitar que se den los signos clínicos más agudos. Es por eso que les quiero presentar este producto. Este producto es Cardioli. Cardioli es un fármaco que nos va a ayudar, sobre todo a mi modo de vista, para la prevención y tratamiento de las enfermedades cardíacas. En este producto vamos a ver que tiene muchísimos compuestos, ¿sí? Tiene muchos compuestos que la clave de este producto, a mi modo de ver, que nos va a ayudar con el daño oxidativo cardíaco. Como les decía, el músculo cardíaco sufre demasiado, ¿sí? Se desgasta muy rápido. Entonces, si tengo un producto que me ayude a hacer que ese músculo cardíaco no sufra, es lo ideal. Entonces, si mi músculo cardíaco no se desgasta, no sufre, no sigue teniendo las consecuencias que una enfermedad cardíaca le puede llevar, entonces el fármaco, el producto, me va a ayudar bastante. ¿Cuáles son las propiedades de Cardioli? Me va a fortalecer el músculo cardíaco y mejorar el ritmo cardíaco como tal. Me ayuda a normalizar la presión, va a mejorar la elasticidad de las arterias, reduce el colesterol, es un antioxidante, mejora la longevidad de las células cardíacas y va a mejorar la condición clínica de enfermedades cardíacas y por ende la calidad de vida de mi paciente. Yo, como les digo, lo más importante para mí que tiene Cardioli es fortalecer el músculo, el efecto antioxidante y que me va a dar una vida más longeva de estas células. Tenemos muchos compuestos, aquí les he puesto los más importantes, por ejemplo el ácido lipoico, en donde lo más importante es el control del daño oxidativo, que se va a dar por los radicales libres de oxígeno. También me va a ayudar a controlar los diferentes daños endoteliales, que el vaso o la zona endotelial de mis arterias, de mis venas, no se deteriore y no se vuelva flácido, para que se entienda, que es lo típico que pasa en los pacientes que tienen hipertensión.
La L-carnitina es muy importante, tiene un efecto cardioprotector a nivel del miocardio, de los procesos inflamatorios, actúa como antioxidante, hace que las células produzcan mayor energía, mejora la contractibilidad. Entonces, esto es muy usado en los pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada porque les ayuda a mejorar esa contractibilidad, que es lo que evitamos que ellos pierdan. La lisina y la niacina, nos va a ayudar para el control de la adherencia de lipoproteínas, va a mejorar el perfil lipémico y es el precursor de la L-carnitina, por eso se los pone en conjunto a los dos. La taurina es esencial para el desarrollo y funcionamiento de células cardíacas, va a intervenir en el metabolismo energético del corazón. Y en gatos, si es que hay una deficiencia de taurina, porque siempre llega el propietario que dice, no, yo solamente le doy a mi gato pollo, le doy carne, no le gusta el balanceado. Entonces, en esos pacientes sí o sí tenemos que usar taurina. El núcleo nutracéutico, que esto lo que me va a hacer es favorecer el control de parámetros hematológicos, la integridad del tejido vascular, regula procesos inflamatorios, es antioxidante y es un complemento como tal. Entonces, ¿en qué casos va a estar indicado Cardioli? Cardioli va a estar indicado en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatías congénitas, dislipidemias, problemas de arteriosclerosis y en hipertensión arterial, es decir, en la mayoría de las patologías de tipo cardíaca. Porque, nuevamente, les repito, lo que me va a ayudar es que ese músculo que se cansa, que se deteriora, que se degenera, no se degenere, no se deteriore y pueda tener una mejor proceso de longevidad y de vida en nuestros pacientes. Ojo, no les digo que van a usar Cardioli y van a dejar de usar otros fármacos. Siempre vamos a utilizar los productos de la mano. Pero en esos pacientes, por ejemplo, como les decía, que están más propensos a desarrollar enfermedades de tipo cardiológica, me va a venir muy bien utilizar un preventivo antes de que se presenten los signos clínicos. Y en aquellos que ya están con signos clínicos, qué mejor que ayudarles a que no se sigan degenerando. Listo, eso es todo lo que tenía al momento para compartirles. Espero que les haya quedado bastante claro, que haya sido bastante entendible.